Hola muchachos, ahora seguimos con las notas de prensa. Este va a ser un video más empírico que otra cosa porque yo no manejo teoría sobre la realización de notas de prensa, pero sí tengo práctica en ello. Yo trabajé por varios años en el periódico El Nacional, era la editora web y a mí llegaban las notas de prensa que me mandaban los periodistas para corregirlas y bueno, subirlas al portal. Y generalmente eran terribles, por no decir algo peor. Pero bueno, creo que terrible es bastante malo de por sí. ¿Por qué eran terribles? Porque no tenían una estructura, no sabía de qué se estaba hablando. Los títulos eran larguísimos, no tenían sumario. El primer párrafo era un desastre. Aparte estaban todas en mayúscula. Una locura, una locura. Entonces en este video voy a tratar de comentarles cómo se arma una nota de prensa de tal manera que cuando la reciba el periódico o el medio de comunicación puedan tomarla directamente y subirla a su red o a su página web sin tener que revisarla o sin tener que botarla o desecharla porque simplemente si están muy malas la obvian y no es lo que queremos porque detrás de una nota de prensa hay todo un trabajo de reuniones, de acuerdos, de disidencia y de consenso que vale la pena ser publicado y que lo conozca la mayor cantidad de personas. Entonces, bueno, vamos a armarlas como debe ser. Esto también se relaciona con lo que les dije en el taller sobre cómo piensas, escribes. Recuerdan que lo primero que tenemos que ordenar son nuestros pensamientos, pero esto ya es algo que no depende de nosotros, no es una nota de prensa individual, es algo colectivo. Por lo tanto, agarrar una nota o el secretario de la reunión que haga un esquema de qué se habló y a partir de allí jerarquizar qué es lo primero que nosotros vamos a hablar. ¿Recuerdan esto de los temas, de los macrotemas? Bueno, si yo tengo que escoger una oración para decir de qué va esta nota de prensa, ¿cuál sería? En esa oración debe estar entonces la idea principal, nuestro tema. Entonces eso es algo que siempre hay que identificar desde el principio antes de construir la nota. Porque ¿qué pasa? Terminamos haciendo unas notas con 3000 puntos y no se entiende ni uno. Entonces uno no puede resumirlos. Recuerden la importancia de resumir los textos, que también lo di en el primer taller. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vayan a armar su nota de prensa deben tener una estructura muy clara de lo que van a decir y armen una nota de prensa por tema para que sea bastante legible y entendible para el público. Recuerden que también van a estar usando términos quizás un poco frecuentes y la gente necesita tiempo para procesarlos. Entonces es preferible cortar la información, hacer varias notas de prensa que hacer solo un churro con todas y nadie va a leer más de las primeras 500 palabras porque en esta época de velocidad máxima la gente tiene atención para 3 líneas y ya. Entonces si ustedes quieren que en verdad se tomen el trabajo y el tiempo para leer su producto, bueno, tiene que estar bien hecho. Entonces la primera recomendación, que hagan una nota de prensa por cada tema. Si en la reunión hablaron sobre 5 temas, 5 notas de prensa. Si las 5 temas, por ejemplo, se pueden agrupar en uno, hablaron de la economía y dentro de la economía hablaron de esto, lo otro, ok, también puede ser. Pero recuerden que se enfoquen a algo en específico para que ustedes tampoco se pierdan al momento de redactarlo. Eso por allí. Luego, una nota de prensa debe tener 3 aspectos súper importantes. El título, el sumario, el texto. El texto a su vez está compuesto por el lead, que es el primer párrafo, y la cola, que es el último párrafo, que son muy importantes para nosotros también. Luego, si tienen imágenes, la imagen con su respectivo crédito y su respectiva leyenda. No manden imágenes sin nada. Manden imágenes y expliquen qué está pasando allí. Si hay personas, identifíquenlas. Si fue un momento específico, identifíquenlo. Apúntenlo. Porque es la única manera que el medio va a saber para poder vaciar esa información en su página web, en su plataforma. Luego, el título.
que sea lo más claro posible y si es corto, mejor. No estoy diciendo que si es largo, no va, pero generalmente cuando uno sube las notas a los servidores, tienen un número de caracteres específicos y si son muy largos, lo van a tener que cortar. Es preferible entonces que ustedes lo pasen de una vez corto para evitar que en el proceso de edición del periódico o del medio de comunicación cambien su idea. Entonces, que sea corto. Luego tenemos el sumario. El sumario, como bien no sé si lo conocen, pero un sumario es un resumen de la nota. Es un resumen de la nota, no son las primeras 3 líneas del párrafo que comienza. Porque generalmente la gente en el sumario copia y pega las 3 primeras líneas del primer párrafo. Eso no, eso es el lead, eso es otra cosa. Lo último que ustedes van a hacer es el sumario. Después de leer toda la nota, o sea, después de hacer toda la nota, van a hacer 3 lineecitas en las que agrupen las ideas principales de esa nota de prensa. O sea, ¿qué quieren recalcar? Recuerden que cuando se abre un portal, lo primero que tenemos es un título y luego 3 lineecitas, 4 lineecitas que serían el sumario. Entonces, el sumario es un espacio y que ustedes deben manejar y deben hacerlo. Tómense ustedes el tiempo de hacer un buen sumario porque eso siempre ayuda al medio, primero, a categorizar la nota de prensa, saber si va en sociedad, si va en política, si va en salud, y luego porque le da una idea rápida al periodista de qué estás hablando. Entonces tiene que estar condensadita. Luego tenemos el primer párrafo, que es diferente al sumario, ya lo saben, y en el primer párrafo las primeras líneas se llaman lead, y eso tiene que ser un gancho. No estamos hablando de una construcción literaria, no es un cuento, no es un poema, no es nada de eso, es una nota de prensa, es algo bastante al grano, tiene un fin específico. Entonces, en este lead, en estas 3 primeras líneas, vamos a poner lo más relevante también. Entonces, ustedes me dirán, pero no, ya va, lo más relevante ya lo puso en el sumario. Ok, sí, el sumario es un resumen de toda la nota. En el lead, ustedes van a mencionar lo primero que el lector le debe interesar de eso. Eso es lo importante del lead. Luego viene, bueno, el texto, que no puede ser tampoco muy largo. No lo hagan tan larga, eso nadie lo lee. Ahorita máximo se están leyendo 5.000 caracteres por nota. 5.000 caracteres son como 2 cuartillas, un poco más, un poco menos, pero allí ustedes se están dando cuenta, cuartillas son hojas cartas, ¿ok? Pero le decimos cuartilla. En fin, luego viene el desarrollo de la nota, en donde ustedes pueden poner entonces declaraciones de sus voceros, explicar el lugar, la fecha, pero esos son detalles. Hay gente que comienza la nota diciendo como en Caracas ayer se celebró el congreso tal, ok. En Caracas ayer se puede borrar, se puede dejar para el cuerpo de la nota. ¿Qué me interesa? El congreso tal, ok, pero ¿de qué va ese congreso? O sea, ¿qué es lo importante para resaltar de ese congreso? ¿Que fue en Caracas? ¿Que fue ayer? ¿O que se aprobó un proyecto que va a hacer un nuevo metro en Caracas, por ejemplo? Que se aprobó un nuevo proyecto que va a crear un metro mejor para Caracas. Eso es lo importante para destacar. No que fue ayer y que existieron 4.500 personas y todo eso. Ahora bien, si es una reunión en la que siempre van 2 personas y de repente asisten 4.500, eso es un tema a resaltar. Eso pudiera ir en el sumario, eso pudiera ir incluso en el título, depende de su criterio editorial que quieren resaltar. Pero que lo que resalte sea realmente algo que valga la pena, aunque sea diferente del resto. Por eso es que hay tanta bueno, la palabra no sería esto, pero por eso es que a veces los medios son tan monotemáticos, porque la gente siempre termina hablando de lo mismo. Y eso aburre, eso aburre. Ustedes no solo están creando una nota de prensa, están haciendo también marketing, y están llamando la atención, están diciendo, ojo, lee lo mío. Y para eso tiene que resaltar algo que la gente le llame la atención, que sea un gancho. Imagínense una cosecha de girasoles. Todos son iguales. ¿Qué va a hacer escoger uno u otro? Nada. Pero imagínense que dentro de esa cosecha de girasoles haya uno anaranjado. La gente que va a querer el anaranjado, igual pasa con las noticias. Si ustedes hacen las mismas notas de prensa que los demás, nadie los va a leer. O los van a leer ustedes mismos, que tampoco es la idea, porque entonces ¿a quién se están comunicando? Entre ustedes. Para eso habrá un grupo de WhatsApp. Traten entonces de hacer
ese girasol anaranjado. Esta es una metáfora un poco cursi, se puede decir, pero bueno, sí funciona, sí funciona. Traten de buscarle siempre la vuelta. No digan lo que todo el mundo dice. Eso no llama a nadie. Entonces luego tienen todo este desarrollo de la nota de prensa en sus 4.000, 5.000 caracteres y finalizan la nota. Ese también es muy importante, el último párrafo, no tanto como el primero ni el sumario, pero sí debe haber un buen cierre, que no quede ninguna idea en el aire, que no quede ninguna declaración sin citar. Otra cosa que la gente hace es titular con las declaraciones de la persona. Eso sí, es totalmente válido, pero dependiendo de la figura de autoridad. Si es Pedro Pérez, a nadie le interesa lo que dijo Pedro Pérez, pero si es el presidente de un país, si es el presidente o el director de una ONG importante, ahí sí pueden titular con sus declaraciones. Pero si no es así, búsquenle la vuelta y hagan otra cosa. Esas declaraciones de la persona que nadie conoce pueden estar en el texto, en el contenido, en el desarrollo de la nota, pero no en el título ni en el sumario. Lo digo porque a veces lo que hacen es poner puras citas, 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 citas y no termina de haber una conexión entre los párrafos. Luego todo eso lo van a revisar para que no tenga errores ortográficos y aplican lo que yo les di en las primeras sesiones del taller, los usos de las comas, de los signos de puntuación, para que quede lo más limpio posible, porque si esa nota sale sucia, sucia quiere decir que tiene errores y llega a un medio, no los van a tomar en serio. No los van a tomar en serio. Hay gente que es más misericordiosa que otras y lo deja pasar, pero hay otros que no, que son unos despiadados y ni siquiera la van a leer. O sea, la van a abrir, van a ver que tiene errores y la van a descartar. Y todo su trabajo habrá sido en vano, por lo menos para ese momento, y no es la idea. Entonces, asegúrense de que está bien escrita, sin errores ortográficos, o bueno, tratar de que no tenga errores ortográficos. Para ello, ubique entonces la persona del equipo que maneje mejor la ortografía, o si está dentro de sus posibilidades, contraten a un editor textos para que por eso quede lo más prolija posible. Y agreguen lo de las fotos, sus créditos, su leyenda y ya, tienen una buena nota de prensa. Todo eso lo van a hacer en formato Word, porque a veces lo mandan en PDF y sobre el PDF no se pueden copiar y pegar y subirlo sin que se huele algún error a las plataformas de los medios de comunicación. Entonces siempre manden un PDF como que para que la persona tenga idea de cómo debería lucir originalmente y también manden el documento editable en Word. Las imágenes las van a identificar, no las guarden con X nombre y la peguen en el correo, porque entonces después uno está perdido y uno sabe de qué leyenda están hablando. Si la foto es Paraguay en la Tierra, así se va a llamar la foto, el documento se va a llamar Paraguay en la Tierra, y en la nota de prensa donde vayan los créditos y la leyenda, ustedes van a decir leyenda de la foto Paraguay sobre la Tierra, punto, pa. Así se va a mantener entonces un orden dentro de la nota y evitan que se escape algo y cuando lo ven publicado dicen, no, pero esto no es lo que yo quise decir. Bueno, traten de que lo que ustedes quisieron decir y expresar sea lo suficientemente claro para que no haya cabida o espacio a estas equivocaciones.